Hola, soy Abraham Peralta Vélez, profesor del Taller de Creación Literaria en el CECIT 5 y en la Escuela Superior de Economía de parte del Departamento de Difusión Cultural del Instituto Politécnico Nacional. El día de hoy quisiera ahora platicarles del cuento que se titula Lección de Cocina, de Álbum de Familia, publicado en 1971 de la autora Rosario Castellanos. Este cuento es una visión del feminismo incipiente en México y en el mundo también, pero principalmente en México. Imagínense que se publicó en 1971, si aún vemos con recelo, o no vemos, aún se ve dentro de la sociedad con recelo la liberación de la mujer de los límites impuestos por el sistema patriarcal mexicano. Imagínense en 1971 a lo que se enfrentaba la autora. En este cuento decanta su reclamo a partir de un personaje que refleja con mucha fidelidad la realidad de la autora, o que más bien crea, como dice Luz Aurora Pimentel, una teórica de la narración, crea una ilusión referencial, porque también no vamos a caer en la impresión crítica de creer que el personaje que está ahí es explícita y literalmente Rosario Castellanos. Es más bien una ilusión referencial del yo, de la identidad y de la vida de Rosario Castellanos como mujer intelectual, porque además el personaje, la narradora, es una intelectual, como mujer intelectual mexicana. Sí parte de ahí, el punto referencial es ella misma, sin embargo, es una ilusión de ella misma, ¿no? Y es muy interesante leer el cuento porque se trata por completo de un largo y afanoso monólogo interior. El tiempo se extiende a pesar de que es un solo instante, como el título reclama, esta lección de cocina, perdón. Se trata de la narradora que está cocinando, es una narradora recién casada, que está haciendo eh, sus primeros platillos en la cocina y, y no sabe, en un principio no sabe bien qué va a cocinar, después nos damos cuenta que está cocinando, que decide cocinar una carne asada, porque es muy simple, y se percibe la falta de pericia de la propia mujer, o no falta de pericia, también la molestia, la gran molestia de la mujer cocinando esta carne, ¿no? Y el cuento es eso, en cierto sentido es simple. La historia es una mujer que está en la cocina, una mujer recién casada, una mujer culta, una mujer crítica, que cocina una carne, ¿no? Para ello, lo más interesante de este cuento es que se plantea una doble historia, la historia de la mujer que está cocinando la carne, pero también la historia del mundo interior de la mujer. Y en este mundo interior, que se resuelve a partir de la técnica del monólogo interior, vemos la conciencia compleja, crítica, profunda, inconforme, que, que, que se devela en este cuento, ¿no? Y que además en un plano de realidad como el que vivimos no podemos captar. La narración nos da la posibilidad de adentrarnos en la mente, en la conciencia de este personaje. Y ahí vemos todo un planteamiento crítico de la sujeción de la mujer al hombre,
de cómo se convierte en un objeto sexual, ¿no? Recuerda, hace varios, dentro de este monólogo interior hay varios recuerdos que le vienen a la mente, ¿no? De manera dispersa, ¿no? Como es la propia mente. Hay varios recuerdos, ahí hay uno importante donde la pareja va a Acapulco y después de asolearse y quemarse los cuerpos, la mujer aún tiene que soportar el peso de su esposo en el lecho conyugal y quemarse las espaldas y quemarse el cuerpo y de soportar. Casi pareciera un pequeño acto de violación, una violencia de parte de su esposo. Y así ella va desenrollando o desenvolviendo muchos recuerdos y muchos conflictos porque se está enfrentando a una nueva posición de la mujer de sacrificio mexicana y universal, a la mujer que tiene que ser decente, a la mujer que debe saber cocinar, ¿no? Y vemos de manera cómo eh, se va rompiendo ella misma y se va metiendo en un conflicto terrible, como además, y además va metiendo, por otro lado, la otra historia, que es la de la carne. Y la carne simboliza también la propia descomposición de ella misma y la descomposición de su relación marital, ¿no? Eso está muy interesante también. Esta carne que por un lado de repente se quema, que por un lado sangra, que por un lado es cruda, ¿no? También es ella misma, ¿no? Y por otro lado, digámoslo así, vemos, además de esta conciencia de la opresión que vive ella como narradora, como personaje, también vemos la conciencia de rebeldía, la conciencia de quererse liberar de ese desasosiego profundo. Y bueno, no he de decirles como siempre el desenlace, eh, pero sí los invito muchísimo, si les interesa el tema del feminismo y de la mujer mexicana abnegada de los años 70 que aún pervive en nuestra sociedad y una crítica a la misma, que lean este cuento del álbum familiar de Rosario Castellanos, este cuento con una conciencia crítica. Además, se debe decir como nota última, además de utilizar el monólogo interior, también utiliza las digresiones ensayísticas y argumentativas y reflexiones críticas, de ahí la crítica. Es decir, parece que es un cuento híbrido entre el ensayo y la narración, ¿no? Es complejo el cuento y es muy rico. Los invito a que lo lean y a que disfruten y se rebelen de esta identidad del ser mujer eh, como alguien que se sacrifica por el otro y que se dignifique en este sentido a partir del cuento la figura de la mujer en México. Muchas gracias, hasta la próxima.